Saludo para todos mis hermanos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más estamos con ustedes para tener un estudio, una meditación corta en la palabra del Señor. Bien, yo quiero tocar un tema sencillo esta noche y bueno, yo quiero que meditemos un poquito sobre qué es el anticristo. Todo el mundo habla del anticristo y todas las iglesias hablan del anticristo. Pero, ¿qué es el anticristo en sí? ¿Qué es el anticristo en sí? La palabra anticristo quiere decir contra Cristo. Anticristo quiere decir que se opone a la doctrina de Cristo. Anticristo es un espíritu que resiste al espíritu de Cristo. Nosotros por la palabra de Dios entendemos que Cristo es Dios. Así que entonces todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone a su palabra es anticristo. El mundo religioso se ha preparado todo el tiempo, desde que yo me conozco, el mundo religioso se ha preparado para recibir a un anticristo. Ese anticristo, según la enseñanza tradicional, es un personaje que va a reinar en el mundo, que va a prohibir comprar y vender si no se tiene su marca. Y bueno, hay una cantidad de cada religión prácticamente tiene su concepto con respecto a lo que es anticristo. Y yo he estado meditando en esto estos días, bueno, hace muchos años, pero estos días en especial porque pues hoy se escucha mucho una gran campaña contra la Biblia, contra la palabra de Dios, y hay una campaña mundial para eliminar la Biblia de los hogares, de las personas, de la gente, y pues volver a esconder la Biblia como lo hizo la Iglesia Católica por muchos años. Y entonces estaba pensando yo en esto, bueno, pero es que desafortunadamente ya estamos viviendo ese tiempo en que la Biblia está siendo prohibida. ¿Y quién prohíbe la Biblia hoy día? Todas las iglesias que yo conozco hasta ahora prohíben la Biblia. Todas las iglesias que yo conozco hasta ahora prohíben la Biblia, porque en cada religión solamente están permitidos los textos o versículos que esa religión acepta. Cada iglesia acepta una parte de la Biblia, pero el resto no. Y por eso es que nos la pasamos en este contrapunteo, porque estos creen aquí, estos creen aquí y estos creen aquí. Por decir algo, mi experiencia con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, perdonen que los mencione, ¿no? Pero tengo que mencionarlos porque, como les digo, yo me formé ahí en las entrañas de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y entonces algunas personas dicen que yo conocí al Señor en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No, a ver, yo quiero aclarar esto. Cuando yo me entregué a Cristo, lo hice dentro de la institución de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero cuando yo pasé al altar a arrepentirme y a pedirle a Dios perdón, yo no estaba aceptando una iglesia, yo no estaba aceptando una religión, yo no estaba haciendo compromisos con hombres, ni me comprometí jamás con ningún hombre a hacer lo que ese hombre me diga. Cuando yo pasé al altar del templo donde yo pasé arrepentimiento, yo pasé a recibir a Cristo Jesús, al Señor Dios de los cielos y de la tierra, y mi compromiso fue con Él. Ahora bien, yo lo conocí en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero eso no quiere decir que la Iglesia Pentecostal es la dueña de Dios, o que la Iglesia Pentecostal es la única que tiene a Dios en su corazón, porque el apóstol Pablo conoció al Señor en un desierto, entonces se tiene que quedar en un desierto. O Moisés conoció o tuvo su encuentro con la zarza en el desierto también, y entonces Moisés tiene que quedarse ahí en el pedacito de lote donde conoció la zarza. No. Yo conocí al Señor Jesucristo, acepté a Jesucristo, me comprometí con Él a guardar su palabra, a creer sus mandamientos y a creer cada cosa de las que enseña esta Biblia. Resulta que estudiando esta Biblia y enseñando esta Biblia, llegó el momento cuando choqué con la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y entonces yo recuerdo que cuando ellos me iban a suspender de mi cargo como pastor, yo les pregunté a ellos delante de la congregación que yo administraba,
les pregunté a ellos, díganme en qué les falla la Biblia. Y entonces yo recuerdo que el supervisor de la iglesia, el pastor Ramiro Henao, para suspenderme sacó un librito y él me decía, esta es la constitución de la iglesia y usted tiene que someterse a este librito, a esta constitución. Es decir, que la iglesia pentecostal por encima de la Biblia tiene un librito que se llama Constitución Interna de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y ellos anteponen a la Biblia ese librito. Si usted predica la Biblia pasando por encima de ese librito que ellos tienen allá, que usted tiene que someterse a lo que ellos han enseñado por 117 años, que el Espíritu Santo ya se murió y que ya no da más revelación, ya el Espíritu Santo no da más revelación de la que ellos tienen. La iglesia pentecostal tiene toda la revelación de Dios y es la doctrina. Por ahí escuchaba a un predicador, a un teólogo que es muy conocido, y él decía que la doctrina de la iglesia pentecostal es indestructible. Dice él, la doctrina de la iglesia pentecostal es indestructible. Perdonen, pero a mí me da risa porque yo pregunto, ¿cuál doctrina pentecostal? La Biblia no habla de una doctrina pentecostal, ni una doctrina de testigos de Jehová, ni una doctrina católica. La Biblia presenta la doctrina de Cristo, de Dios. Y la doctrina de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitarle ni una jota, ni una tilde, porque hasta donde yo sé, Cristo Jesús no ha autorizado a nadie para cambiar lo que la palabra de Dios dice. La iglesia pentecostal entonces prohíbe enseñar la Biblia, prohíbe los textos bíblicos, prohíbe predicar lo que el Espíritu Santo enseña. Y entonces uno dice aquí, ¿y entonces quién es el anticristo aquí? ¿Quién es el anticristo aquí? Ahora, yo hablo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de una manera personal porque he trabajado con ella, los conozco y supuestamente son la iglesia que predica lo que la Biblia enseña, lo cual no es verdad. La Iglesia Pentecostal no enseña lo que la Biblia dice. Ahora yo voy a hacer esto extensivo a todas las iglesias. Los trinitarios, por ejemplo, los que dicen que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco creen la Biblia. Tampoco creen la Biblia, porque cuando se les habla del bautismo, de la doctrina apostólica, cómo bautizaban los apóstoles, cómo comenzó la iglesia apostólica, glorificando y engrandeciendo el nombre del Señor Jesús, las iglesias trinitarias dicen que no, que eso no es así. El Señor Jesucristo dijo que fueran a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces nos quedamos así, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cualquier otra cosa es falsa doctrina. Pero esta gente, los trinitarios, los que se hacen llamar trinitarios, y los que se hacen llamar iglesias con sana doctrina, tampoco creen la Biblia, tampoco creen la Biblia. Porque ellos no han podido entender que el nombre del Padre es Jesucristo. Ellos no han podido entender que el nombre del Hijo es Jesucristo. Ellos no han podido entender que el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Así que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Y por eso los apóstoles bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos prohíben predicar esto porque según ellos, otra cosa es del diablo. Y entonces prohíben predicar la Biblia también. Y de la Iglesia Católica, pues ni para qué hablamos. De la Iglesia Católica ni para qué hablamos, porque todo el mundo sabe, todo el que estudia la palabra de Dios sabe que el trono del anticristo es Roma, que de allá se originó todo este desorden, de allá se originó toda esta rebelión contra Dios y contra su palabra. Y que los que nos paramos por esta Biblia y queremos predicar este mensaje y predicamos esta Biblia, somos llamados diablos o endemoniados. Entonces mi pregunta aquí es, ¿qué es el anticristo? ¿Cómo va a saber usted, hermano, usted que me está escuchando, hermano, que no estudia la Biblia, que va a la iglesia, que canta, ora y ayuna, pero que no tiene nada de conocimiento de la palabra de Dios?
que usted sencillamente rechaza, blasfema y maldice a los que predicamos el evangelio porque no estamos de acuerdo con su iglesia, pero usted no es capaz de abrir las páginas de la Biblia para probar que su doctrina es verdad. Aquí nosotros, bueno, ya estoy cansado, bueno, cansado no, porque esto hay que predicarlo hasta la muerte. Hasta el último de mi vida, hasta el último día de mi vida, yo estaré predicando esto, y hasta el último día de mi vida, yo estaré esperando a alguien que venga con una Biblia en la mano, que nos sentemos delante de la gente y probemos cuál es la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Realmente, ¿cuáles son los que creen el evangelio de Cristo? El apóstol Juan escribe en el capítulo 4 y el versículo 1 de su carta, primera de Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Oiga, hay que probar los espíritus. Hay que probar los espíritus. Hay que examinar los espíritus. Consígame a alguien que le haga un examen a un espíritu. ¿Cómo vamos a examinar nosotros a los espíritus? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos falsos profetas han salido? Muchos falsos profetas. Buscamos uno verdadero. ¿Dónde hay un profeta verdadero ahora? Yo quiero encontrarme con un profeta verdadero ahora. Yo quiero probarme con un hombre de Dios. Yo quiero encontrarme con un hombre de Dios que no le dé miedo abrir la Biblia y hablar en público la palabra del Señor, y que sea capaz de aceptar un debate bíblico en público para probar que lo que está enseñando es verdad. Por eso yo soy así, porque a mí me gusta probar los espíritus. Yo quiero estar seguro dónde estoy parado. Yo quiero estar seguro para dónde voy. Y según la misma Biblia, lo único que me da mi seguridad de mi salvación es esta Biblia. Si esta Biblia está conmigo, yo estoy tranquilo. Si esta Biblia respalda mi mensaje y mi predicación, yo estoy tranquilo y yo estoy confiado. Algunos dicen: no, entonces usted es el único que tiene la verdad. No, la verdad es esta. Y esta Biblia la tiene todo el mundo en sus manos. Aquí el secreto es que esta verdad sea una cosa con su vida, sea una cosa con usted. Entre otras palabras, lo que Dios quiere es que usted sea una Biblia viva. Es que usted sea una Biblia que camina, una Biblia que habla, una Biblia que vive lo que predica. Bendito el nombre del Señor. De eso se trata esto. Y entonces, ¿cómo probar quién es el anticristo? Si usted estuviera en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cómo iba usted a probar quién es de Dios y quién es del diablo? Porque los enemigos de Jesús decían que Jesús era del diablo, pero Jesús le decía a sus enemigos que los del diablo eran ellos. Si usted hubiera estado en el tiempo de Jesús, ¿usted de qué lado estaría? ¿Del lado de Jesús o del lado de los escribas, del lado de los fariseos, del lado de los judíos que eran enemigos de Jesús? ¿Qué es el anticristo entonces? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Es decir, que el espíritu del anticristo no cree que Dios se hizo carne. El espíritu del anticristo no cree que Dios todavía se hace carne. Porque es que aquí es donde está el problema. La gente no cree que Dios todavía se manifiesta en carne. La gente no cree que Dios todavía se manifiesta en hombres. La gente todavía no cree que Dios llena con su Espíritu Santo hombres y que Dios habita en hombres arrepentidos, llenos del poder de Dios y que transmiten el conocimiento de Dios a través de lo que viven y de lo que hacen. No tanto de lo que hablan. Porque si los que hablan de Dios y los que hablan bonito y los que usan palabras finas son los mensajeros de Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando todas las iglesias tienen predicadores finos?
Todas las iglesias predican y hacen llorar a los creyentes, los hacen gritar, los hacen bailar, los hacen hablar en lenguas, y bueno, y hacen una cantidad de cosas y según eso son de Dios. Porque cada iglesia estima y valora su denominación, porque se alegran, porque tienen buena música, porque se habla bonito, porque el pastor es muy fino, pero le están diciendo no a la palabra del Señor. Así que los que le tienen miedo a la Biblia, a los que le tienen miedo, a los que prohíben predicar la Biblia, hermanos pentecostales, los líderes pentecostales prohíben predicar la palabra del Señor. Allá primero hay que sujetarse a la constitución interna de la iglesia. Después, los 2 o 3 versículos de la Biblia que se saben, y eso que mal interpretados, porque no entienden, ni siquiera Hechos 2.38 lo entienden. Hechos 2.38, los pentecostales no lo entienden. Que Dios es uno, tampoco lo entienden. Ellos se la pasan peleando con los trinitarios de que sí, que Dios es uno y que es uno su nombre, pero cuando vamos a la práctica, no lo practican tampoco. No lo practican tampoco. Y la gente ignorante, la gente que no sabe para dónde coger, bueno, se mete en cualquier parte. Porque últimamente ellos lo que necesitan es sentir algo que los emocione, algo que los alegre, algo que les dé satisfacción, algo en lo cual ellos puedan pasar el tiempo, porque en este momentico las iglesias cristianas, en su mayoría, son un pasatiempo. La realidad del evangelio está lejos de todos, de todos. Ahora, yo no soy el único que piensa así. Yo sé que allá, atrás de esa pantalla, me están escuchando personas, muy poquitas por cierto, pero son personas que tienen conocimiento de Dios. Son personas que saben que esto que estoy predicando es verdad. Son personas que están de acuerdo conmigo, están en los sistemas, están en las iglesias y a lo mejor participan con algunas organizaciones, porque últimamente yo también trabajo con pastores, yo también trabajo con algunas iglesias. Y cuando a mí una persona me habla de qué iglesia quiere ir, vaya cualquiera, vaya cualquier iglesia. Aquí lo importante es que usted tenga una relación íntima con Dios y deje que el Espíritu Santo lo guíe. No confíe en sus guías. No confíe en sus líderes. Hágale caso al apóstol Juan cuando dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si son de Dios, pruebe los espíritus. Si son de Dios, ¿con qué los va a probar? Con esta Biblia. Y no se atenga que porque es de su iglesia y que porque predica bonito, porque mire lo que dice Juan. Mire lo que dice Juan. Hijitos, capítulo 3, verso 18, de la misma primera carta de Juan. Primera de Juan 3, 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, dijo Juan, hace 2000 años, y estaba hablando del último tiempo. ¿Qué diremos nosotros ahora? ¿Cuántas cosas han pasado en 2000 años? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en 2000 años que ustedes, predicadores pentecostales, no saben? Y si saben, no quieren predicar, o les da miedo predicar. Pero en 2000 años han pasado muchas cosas, y allá, en el tiempo de Juan, ya el espíritu del anticristo estaba en acción. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora, ya en el tiempo de Juan, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Allá en el tiempo de Juan ya habían muchos anticristos. ¿Qué diremos ahora? Salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? De nosotros. ¿De dónde? De los apóstoles. De entre los apóstoles salieron anticristos. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, que no todos creyeron la doctrina apostólica. Y si no creyeron la doctrina apostólica allá que los apóstoles estaban vivos, ¿cuánto más ahora que los apóstoles no están? La doctrina apostólica está aquí. Y todas las iglesias que yo conozco, los líderes, le dicen no, eso no se puede predicar. Eso es verdad, pero eso aquí no se puede decir. Entonces todo esto es para que entendamos que el anticristo está aquí y está metido en todas las iglesias. ¿De dónde salió el anticristo allá en el tiempo de los apóstoles?
de nosotros mismos. Es decir, que ustedes en su iglesia tienen anticristos con saco y corbata, haciéndolos llorar, haciéndolos hablar en lenguas, hablándoles de milagros, haciéndolos patalear y vaciándoles los bolsillos también. ¿Y entonces qué hay que hacer? Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Con qué se prueban los espíritus? Con esta Biblia. Con esta Biblia. Todo espíritu que no confiesa que esta Biblia, que este Cristo, que estas letras, porque esta palabra es Cristo, esta palabra es Dios, este verbo es Dios. Todo espíritu que no confiesa que esta Biblia se hace carne, no es de Dios. Así dice la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el espíritu del anticristo? ¿Usted a quién está siguiendo, hermanito precioso? ¿Usted a quién está siguiendo? ¿Quién lo hace llorar? ¿Quién lo hace emocionar? ¿Quién lo hace vibrar hasta ahorita? ¿Será Dios o será el otro? Dios me los bendiga. La invitación para esta semana, les recuerdo las direcciones: calle 42, número 2129. Allí nos reunimos los días viernes y miércoles a las 7 de la noche, aquí en la ciudad de Palmira Valle. Calle 42, número 2129, miércoles y viernes. Allí nos reunimos a enseñar esta palabra, allí contestamos sus preguntas, allí celebramos servicios de enseñanza bíblica. Y también estamos en la calle 27, aquí mismo en Palmira, carrera 27B, número 69C112, Boulevard de Alameda. Allí nos reunimos también un precioso grupo de hermanos trabajando, poniendo en alto este mensaje y esta palabra. Así que, mis hermanos, allí en el Boulevard de Alameda nos reunimos los días jueves y domingos a las 10 de la mañana. Lógico, hay cultos otros días, pero pues como estamos trabajando con un grupo de personas que estamos visitando y compartiendo con ellos, la invitación es para que nos reunamos en estos lugares. Y también hay un grupo de personas que nos están escuchando en el barrio Buenos Aires de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, barrio Buenos Aires, aquí en Palmira también. Carrera Sexta E, número 33B15. Allí está la Iglesia Pentecostal, también por ahí, por ese medio nos encontramos y estamos compartiendo la palabra del Señor. Ellos no nos quieren, pero hay algunos que están inquietos con este mensaje, y no solamente de ahí, pentecostales de todo el mundo están inquietos con este mensaje y quieren saber la verdad, porque ellos todavía están esperando que sus líderes vengan y los defiendan aquí de este personaje, que ellos todavía no saben si somos de Dios, si somos del diablo. Y entonces estamos esperando que un pentecostal de Dios venga y aclare cómo son las cosas aquí. Bendiciones para todos.